Muy buenos días, mi nombre es Paola Sosa y les estaré hablando sobre la medición de la personalidad. La teoría de Eysenck se basa principalmente en la psicología y en la genética. Aunque era un conductista, consideraba que los hábitos aprendidos eran de gran importancia y consideró que las diferencias en la personalidad se desarrollaban a partir de la herencia genética. La teoría de la personalidad de Hans Eysenck tiene un importante componente psicométrico y biológico. Es por ello que el autor explica que la personalidad identifica tres dimensiones básicas, que es el neuroticismo, la extraversión y el psicotismo, que son los superfactores. En su hipótesis propone que aquellos individuos con puntuaciones elevadas en las tres dimensiones tendrán un mayor riesgo de desarrollar conductas antisociales. Y para la medición de la personalidad, Eysenck creó 4 cuestionarios de personalidad para medir los superfactores. El primero es el test de personalidad Maudsley, el Maudsley Personality Inventory, con sus siglas MPI. ¿Qué aspectos evaluaba? Evaluaba la dimensión extraversión, que era introversión-extroversión, y la dimensión de neurotismo, que era estabilidad-inestabilidad. En cuanto a la dimensión E, esta está ligada a la menor y mayor facilidad para el condicionamiento de las personas. Es un rasgo genotípico de los individuos que requieren pocas exposiciones para establecer un comportamiento firme, que lo que implica son las introvertidas, y las otras que requieren una exposición mayor, que son las extrovertidas. Mientras que la dimensión de neurotismo, estabilidad e inestabilidad, está ligada a la excitabilidad del sistema nervioso autónomo, que se encarga de movilizar los trastornos cardiovasculares. Una alta tasa de neurotismo, es decir, inestabilidad, indica una emotividad muy intensa y un tono elevado. Son personas que generalmente son tensas, ansiosas, inseguras, tímidas, con fuertes bloqueos de conducta y respuestas inadecuadas a interrupciones emocionales. Tienden a ser desordenadas y presentar trastornos psicosomáticos. Y ya que el ser humano tiende a evadir realidades de su conducta, Eysenck creó el test de personalidad de Eysenck, el Eysenck Personality Inventory, con sus siglas EPI, donde incluyó la escala de mentiras para detectar posibles falsedades. Pero lo más importante es que esta mide la extraversión y el neurotismo de una manera independiente, con una correlación cercana a cero entre lo que es la extraversión y el neurotismo. Además, esta fue ampliada para aplicarse a niños entre la edad de 7 y 16 años de edad. Esto se hizo a través de la autora, la esposa Sybil Eysenck, en 1965. El EPI seguía siendo uno de los test de 2 factores, y para ellos, Hans y Sybil publicaron un tercer test de personalidad, el EPQ, Eysenck Personality Questionnaire, que incluía también una escala de psicotismo. El EPQ, del cual existe una versión para adultos y una de jóvenes, que es la versión revisada del EPI. Las posteriores críticas que se realizaron a la escala de psicotismo condujeron a que estos realizaran una nueva revisión del Eysenck Personality Questionnaire. En cuanto a las bases biológicas de la personalidad, Eysenck defendía que la sofisticación psicométrica por sí sola no era suficiente para medir la estructura de la personalidad humana, y que los aspectos de la personalidad obtenidos solo a través de métodos de análisis factorial carecían de sentido a menos de que se hayan demostrado a través de una existencia biológica. Esta afirma que los 3 superfactores de la personalidad tienen fuertes determinantes biológicos. El psicotismo, la extraversión y el neuroticismo tienen antecedentes y consecuencias genéticas y biológicas, mientras que las consecuencias incluyen, por una parte, variables experimentales como las experiencias condicionantes, sensibilidad y memoria, y otras conductas sociales como lo es la criminalidad, la creatividad psicopatológica y la conducta sexual. Entonces esto quiere decir que la personalidad tiene determinantes genéticos que influyen en los intermediarios biológicos, y estos contribuyen a determinar los rasgos de psicotismo, extraversión y neuroticismo. Y otra vez, este influye en una amplia variedad de conocimientos experimentales y de las conductas sociales del ser humano. La personalidad como predictor. El complejo modelo de la personalidad de Eysenck, que se muestra en la figura 14.5, como allí la vemos en las diapositivas, sugiere que los rasgos psicométricos P, E y N se puedan combinar entre sí y con determinantes genéticos, intermediarios biológicos y estudios experimentales, para predecir una variedad de conductas sociales, entre ellas las conductas relacionadas con las enfermedades. Personalidad y conducta. En este apartado nos preguntamos si los
nos preguntamos si los 3 factores de la personalidad de Eysen permiten predecir la conducta. Según el modelo representado en la figura 14.5, como lo vimos ahora, el psicoticismo, la extraversión y el neurotismo deberían predecir los resultados de estudios experimentales y las conductas sociales. Recordemos que la teoría de Eysen supone que la extraversión se deriva de una baja capacidad de activación cortical. Por tanto, los introvertidos, comparados con los extravertidos, deberían ser más sensibles a diversos estímulos y condiciones de aprendizaje. Como dijo Eysen, 1997, sostenía que una teoría de la personalidad adecuada debería predecir las consecuencias cercanas y lejanas, como lo vemos en la figura 14.5. Él y su hijo Michael presentaron estudios que demostraban que los extravertidos requieren más cambios y novedades tanto en estudios de laboratorio como en estudios de conducta social. Eysen, 1997, sostenía también que muchos estudios de psicología han sacado conclusiones erróneas porque no han tenido en cuenta los factores de la personalidad. Por ejemplo, los estudios sobre enseñanza que han comparado la eficacia del aprendizaje por el descubrimiento y el aprendizaje tradicional, a menudo encontrando diferencias contradictorias o ausencias de diferencias. Eysen afirmaba que estos estudios no tienen en cuenta que los niños extravertidos obtienen mejores resultados con el aprendizaje por el descubrimiento, más activo, mientras que los niños introvertidos obtienen mejores resultados con el aprendizaje tradicional más pasivo. En otras palabras, existe una interacción entre los factores de la personalidad y las formas de aprendizaje. Sin embargo, si los investigadores no tienen en cuenta estos factores, puede ser que no encuentren diferencias en la eficacia relativa de 2 formas de aprendizaje, como las mencionamos ahora. Eysen en 1995 también planteó la hipótesis de que el psicoticismo está relacionado con la inteligencia y la creatividad. De nuevo, la relación no es simple. Muchos niños son creativos, poco amoldables y tienen ideas poco convencionales, pero cuando se hacen mayores se convierten en personas poco creativas. Eysen encontró pruebas de que demostraban que estas personas no tienen la perseverancia de las personas con altos valores de psicoticismo. Los niños con el mismo potencial de creatividad, que también tienen un nivel alto de psicoticismo, resisten las críticas de padres y profesores y llegan a ser adultos creativos. De manera similar, Eysen en 1975 constataron que los niños con altos niveles de P y E tienen más probabilidad de ser niños problemáticos. Sin embargo, los niños extrovertidos suelen gozar de la simpatía de los padres y profesores que tienden a perdonar su fechoría, mientras que los niños con valores de P altos se consideran maliciosos, dañinos y antipáticos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Rosales, soy estudiante de Psicología de la Universidad de Yacambú y el día de hoy les vengo a hablar acerca de la biología de los rasgos de personalidad según Eysen. Bien, uno de los puntos más fuertes dentro de la teoría de Eysen son los aspectos de la personalidad, ya que no son creencias arbitrarias ni de su cultura, sino que derivan de una estructura genética y neurofisiológica básica del ser humano. Anteriormente existían diferencias neurofisiológicas entre personas. Esto quiere decir que habían personas que presentaban un valor alto en un extremo de un rango a las que se le denominaban personas introvertidas, mientras que había personas que presentaban un alto valor en el polo opuesto del mismo rango y se les denominaban personas extrovertidas. El primer campo para comprobar el modelo biológico de la personalidad de Eysen es la neurofisiología. Bien, según Eysen, las personas introvertidas tienen umbrales de activación inferiores a las extrovertidas. Aquellas tienden a ser más sensibles a los estímulos sensoriales. Un modo de comprobar esta idea sería someter a un grupo a diferentes grados de estimulación y así poder medir su sensibilidad
personalidad fisiológica. Si la teoría de Eysenck se confirma, los introvertidos deberían ser más sensibles que los extrovertidos. Durante los últimos 30 años han habido muchos estudios cognitivos, entre otros, que el puesto de Eysenck, según en el que los introvertidos son más sensibles y tienen umbrales inferiores que los extrovertidos, ha sido confirmado. Bien, esto ha sido con la salvedad de que los distingue a los introvertidos de los extrovertidos es solamente la sensibilidad más que los niveles de actividad de referencia. Bien, el nivel de activación es otra de las hipótesis de Eysenck que ha generado investigación. Él postuló que las personas introvertidas trabajarían en mejor entornos con estímulos sensoriales relativamente bajos, mientras que las personas extrovertidas rendían mientras más condiciones de estímulos sensoriales relativamente altos. En un interesante estudio realizado por Russell Green, a los participantes introvertidos y extrovertidos se les asignó de manera aleatoria una condición de nivel de ruido bajo o alto y se les encargó una tarea cognitiva relativamente sencilla, donde los resultados mostraron que con niveles de ruidos bajos los introvertidos superaban a los extrovertidos, mientras que con niveles de ruidos elevados los extrovertidos superaban a los introvertidos. Bien, estas conclusiones no solo confirman la teoría de Eysenck, sino que además sugieren que las personas que prefieren estudiar en sitios públicos, en este caso como una biblioteca, tienen más probabilidad de ser extrovertidas. Para los introvertidos, en cambio, estos entornos ruidosos resultan molestos y por ello tienden a evitarlos. Gracias. Crítica a la teoría basada en la biología de Eysenck. Primero, la teoría basada en la biología de Eysenck genera investigación. En este criterio obtiene una puntuación muy elevada. Se muestra un grado de exhaustividad en la teoría de la personalidad de Eysenck. El cuadro que vemos allí en este incluye en el intermedio las variables psicométricas de su teoría, como lo son el psicoticismo, la extroversión y el neuroticismo. En esta también se muestra que la teoría de personalidad de Eysenck es mucho más simple que una clasificación. Los antecedentes genéticos y biológicos de la conducta están incluidos en los dos cuadros de la izquierda, mientras que las consecuencias o los resultados de la investigación de Eysenck se encuentran en los dos cuadros de la derecha. Estas consecuencias proceden de estudios experimentales sobre condicionamiento, sensibilidad, vigilancia, percepción, memoria y recuerdos. Los campos de investigación sobre conducta social se muestran en el último cuadro de la derecha e incluye temas como sociabilidad, delincuencia, creatividad, psicopatología y conducta sexual. Segundo, las teorías de los rasgos y factores son refutables. En este criterio tiene la puntuación entre moderada y alta. Estudios sobre la personalidad y la enfermedad no han sido repetidos por investigadores externos, dado que hace predicciones específicas de su teoría biológica, así que viene siendo irrefutable. Sin embargo, los resultados han estado mezclados. Algunas de sus predicciones han sido confiables, como la activación óptima, y otros no, como la velocidad del procesamiento cognitivo. En tercer lugar, tenemos las teorías de rasgos y factores que obtienen una puntuación elevada. Es su capacidad para organizar el conocimiento. El modelo de personalidad de Eysenck es uno de los pocos que tomó en serio la biología. Es una de las pocas teorías que puede explicar las observaciones de que los individuos difieren en comportamientos al nacer y que la genética es responsable por casi la mitad de variabilidad en las diferentes individualidades. Cuarto, una teoría útil debe ser como una guía práctica y en este criterio las teorías biológicas se colocan en un bajo rango. Esto quiere decir
lo siguiente, que aunque estas teorías funcionan bien para explicar los orígenes de las diferencias de personalidad, no se prestan fácilmente como guías prácticas para maestros, padres e incluso terapeutas. En este criterio, la puntuación de la teoría biológica es relativamente baja. Buenas, mi nombre es Yanna Vicenzo y yo les voy a hablar acerca de la humanidad, el concepto de la humanidad. La humanidad puede referirse tanto a una actitud como a las características de un individuo que pertenece a esta especie, además de reunir a todos los individuos que forman parte de la vida en el planeta Tierra. En este último caso sirve para hacer estadísticas o plantear problemas de naturaleza universal. Es un concepto que es el más común o el más conocido, ya que se dice eso, que la humanidad representa a todas las personas que viven o que vivimos en el planeta Tierra. Las teorías de la personalidad difieren en cuestiones básicas sobre la naturaleza de la humanidad. Cada teoría de la personalidad refleja los supuestos de su autor acerca de la humanidad. Estos supuestos se basan en diversos aspectos que vienen siendo 6. El primer aspecto es el del determinismo frente a la libertad de elección. Nuestro comportamiento está determinado por fuerzas ajenas a nuestro control o podemos elegir lo que queremos ser. El comportamiento puede ser en parte libre y en parte determinado. Aunque el aspecto del determinismo frente a la voluntad es más filosófico que científico, la postura en las teorías que adoptan sobre esta cuestión determinan su modo de estudiar a las personas e influyen en su concepto de humanidad. El segundo aspecto concierne el pesimismo frente al optimismo. Estamos condenados a llevar vidas tristes, conflictivas y agitadas, o podemos cambiar y crecer y llevar vidas sanas, alegres y pacíficas. En general, los teóricos de la personalidad que creen en el determinismo tienden a ser más pesimistas, mientras que los que creen en la libertad tienden a ser más optimistas. Otro tercer aspecto o dimensión para analizar el concepto de humanidad viene siendo la causalidad frente a la teleología. La causalidad sostiene que el comportamiento está basado en experiencias pasadas, mientras que la teleología se da en función a experiencias futuras. También viene después una cuarta consideración que distingue a los teóricos de la personalidad, es su postura respecto a los determinantes conscientes o inconscientes de la conducta. Las personas son o somos conscientes de lo que estamos haciendo y de por qué lo hacemos, o hay fuerzas externas que nos llevan inconscientemente a hacer las cosas que hacemos. El quinto aspecto se refiere a las influencias biológicas frente a las influencias sociales en la personalidad. Las personas son sobre todo productos de la biología o sus personalidades vienen dadas por su entorno, por sus relaciones sociales, por sus amigos o por su familia. Las características personales son más bien dadas o vienen siendo un producto de la herencia o de la genética, o vienen siendo un producto del entorno, vienen siendo determinadas por el entorno. Ok, y la sexta cuestión o el sexto aspecto es la singularidad frente a las semejanzas entre los individuos. El rasgo más destacado viene dado por la individualidad o son características comunes. Como vemos, no hay un solo aspecto de humanidad, no hay una sola definición, no hay una sola teoría. Hay muchas cosas que abarcan esta palabra que es la humanidad. Todas estas teorías vienen dadas con referencias científicas, teorías filosóficas, bases filosóficas, científicas, muchísimas cosas que vienen dentro de ellas, por lo que no se puede descartar ninguna. Tienen cosas que todas son muy ciertas, y la humanidad se termina definiendo, depende del entorno, depende del individuo, depende de la sociedad en la que se esté en ese momento, por lo que no hay ninguna que sea única, específica, que abarque todo, sino son muchas. No se puede descartar ninguna, no se puede eliminar ninguna, sino que todas coexisten y todas vienen dadas y todas se utilizan en momentos diferentes dependiendo de las circunstancias.